Los 85 años, Palito Ortega. Eso quedó escrito hace décadas en millones de discos, en películas, en estadios llenos, en una carrera política inesperada y en una familia que durante más de medio siglo permaneció unida frente a todas las tormentas. Hoy, la batalla más profunda de Ramón Bautista Ortega ocurre lejos de los aplausos. Ocurre en su cuerpo, que empezó a poner límites. Ocurre en el dolor de ver a un hijo atravesar una crisis delicada. Ocurre en ese momento de la vida en el que incluso los hombres que parecían invencibles deben aceptar que el tiempo ya no pide permiso. Palito Ortega nació el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán. Su historia no comenzó con luces, cámaras ni canciones. Comenzó en un hogar humilde, marcado por la necesidad y por una infancia demasiado corta. Desde muy pequeño, tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Lustró zapatos, vendió diarios, reparó bicicletas y aceptó los empleos que aparecían, porque en una casa con carencias no había espacio para elegir demasiado. Cuando tenía 13 años, sus padres se separaron. Su madre se fue y Ramón quedó junto a sus hermanos al cuidado de su padre. Aquella ausencia no fue un detalle menor. Fue una herida que lo acompañó durante toda la vida y que años después explicaría muchas de sus decisiones. Palito contó que esa separación le quedó grabada para siempre. Por eso, se prometió que, cuando encontrara a la persona con la que quisiera caminar de la mano, no se separaría jamás. A los 14 años dejó Tucumán y viajó a Buenos Aires para buscar una oportunidad. No llegó con dinero, contactos ni un plan seguro. Llegó con hambre de salir adelante. Su primera noche en la capital la pasó en Plaza Retiro. Ese comienzo resume la distancia que recorrió. Del frío y la incertidumbre de una estación al reconocimiento de un país entero. Pero también explica por qué, incluso después de alcanzar la fama, nunca dejó de buscar estabilidad, pertenencia y familia. En la década de 1960 apareció la oportunidad que cambiaría todo. Palito se convirtió en una de las figuras principales del Club del Clan. Su imagen sencilla, su energía y sus canciones conectaron con una generación que buscaba alegría, modernidad y un nuevo lenguaje popular. Despeinada, La felicidad y Bienvenido amor dejaron de ser solamente canciones. Se transformaron en recuerdos compartidos por millones de argentinos. El éxito fue enorme. Palito vendió más de 28 millones de discos y participó en 33 películas. Fue cantante, actor, director y productor. Su rostro ocupó pantallas, revistas y escenarios durante décadas. Pero su historia no terminó en el espectáculo. Entre 1991 y 1995 fue gobernador de Tucumán. Más tarde también ocupó una banca como senador nacional. Pocos artistas atravesaron tantos mundos y mantuvieron durante tanto tiempo un lugar tan fuerte en la memoria colectiva. Sin embargo, detrás del personaje siempre estuvo el hombre que había conocido: la pobreza, la separación y el miedo a perder. Por eso su relación con Evangelina Salazar tuvo una importancia especial. No fue un romance creado para las cámaras. Se conocieron trabajando y se casaron en Buenos Aires en 1967. Aquella boda causó un enorme impacto y quedó grabada en la memoria popular argentina. Con el paso de los años, Palito y Evangelina formaron una familia de 6 hijos. Atravesaron mudanzas, crisis económicas, momentos de exposición pública, cambios profesionales y una etapa política que modificó por completo la vida familiar. También soportaron rumores y presiones que suelen destruir relaciones mucho menos exigidas. Pero ellos continuaron juntos. En entrevistas recientes, ambos reafirmaron una idea que siempre defendieron. Querían caminar juntos hasta el final. Nunca estuvieron dispuestos a sacrificar el matrimonio por una oportunidad externa, por una ambición profesional o por una crisis pasajera. Esa decisión no nació solamente del amor,
también nació del recuerdo doloroso de la infancia de Palito. Él mismo explicó que una persona es apenas la mitad de una historia. La otra mitad la construyen quienes permanecen alrededor, quienes sostienen en silencio y quienes ayudan a levantarse cuando nadie está mirando. Para Palito, Evangelina y sus hijos fueron esa otra mitad. Por eso, cuando la familia atravesó una de sus etapas más difíciles, el golpe fue mucho más profundo que cualquier fracaso profesional. En 2021, Palito anunció su gira de despedida. Después de más de 60 años de carrera, sentía que había llegado el momento de agradecerle al público y de mirar la vida desde otro lugar. Ya no quería vivir pendiente de la próxima presentación, del próximo viaje o del próximo compromiso. Quería disfrutar más de su familia y de esos fragmentos de la existencia, según sus propias palabras, se van desprendiendo con el tiempo. No fue una despedida impulsiva. Fue el comienzo de un proceso lento. Palito seguía cantando, seguía apareciendo y seguía recibiendo el cariño de la gente. Pero su manera de hablar había cambiado. Ya no hablaba como el joven que debía conquistar el mundo. Hablaba como un hombre que había llegado muy lejos y comenzaba a preguntarse qué era lo verdaderamente importante cuando las luces se apagaran. En julio de 2024, mientras avanzaba su despedida de los escenarios, dijo que se sentía fortalecido por su familia. También imaginó que su último concierto sería como una conversación a solas con Dios. La frase no sonó como una declaración exagerada. Sonó como el balance íntimo de un hombre consciente de su edad, de su recorrido y de la cercanía inevitable del final de una etapa. A esa altura, la fama ya no parecía ocupar el centro. Palito había vendido más de 28 millones de discos, había filmado 33 películas y había pasado por la política nacional. No necesitaba demostrar nada. Su mayor preocupación era que lo esencial permaneciera. Su casa, su esposa, sus hijos, sus recuerdos y la paz de haber cumplido con aquello que se había prometido desde niño. Pero en 2025 la familia Ortega enfrentó un momento especialmente doloroso. Martín Ortega, el hijo mayor de Palito y Evangelina, fue internado en una institución de salud mental después de un episodio delicado ocurrido en Buenos Aires. La familia decidió manejar la situación con cautela. No convirtió el sufrimiento en espectáculo. No ofreció detalles innecesarios. Habló solamente cuando consideró que era necesario hacerlo. Julieta Ortega explicó que la decisión de internar a Martín había sido tomada por la familia. La describió como un acto de amor. También aclaró que el proceso sería largo, pero necesario. Según contó, Martín comenzó a mostrar una mejoría. Evangelina, sin embargo, estaba profundamente triste y preocupada. Solo empezó a sentirse un poco más tranquila cuando pudo ver a su hijo más estable. Para Palito, aquella situación significó una prueba diferente a todas las anteriores. Había enfrentado pobreza, rechazo, competencia, crisis económicas y presiones políticas. Había aprendido a levantarse cada vez que la vida lo empujaba hacia abajo. Pero esta vez no se trataba de sí mismo. Se trataba de un hijo. A los 85 años, el dolor más grande no era envejecer. Era mirar a uno de los suyos sufrir y no poder resolverlo con una canción, una decisión rápida o una muestra de voluntad. Frente al dolor de un hijo, desaparecen los títulos. Ya no importa haber sido ídolo, gobernador, senador, actor o director. Queda solamente el padre. En septiembre de 2025, Palito habló públicamente sobre Martín. Lo hizo con serenidad y sin dramatismo. Dijo que lo veía muy bien y que por momentos ya estaba en casa. También expresó una idea que resume su manera de enfrentar las dificultades. Uno debe estar preparado para atravesar todas las situaciones, siempre con el mismo amor. Siempre con el mismo amor. La frase parece sencilla, pero contiene una enorme dificultad. Amar cuando todo funciona es fácil. Amar cuando aparece el miedo, el cansancio y la incertidumbre exige otra clase de fortaleza.
Palito no habló de controlar la situación. No habló de vencerla rápidamente. Habló de acompañar. Ese mismo mes, septiembre de 2025, recibió una de las distinciones más importantes de su trayectoria. Fue reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación en el Palacio Libertad. Estuvo rodeado de su familia y de una sala llena de personas que celebraban su aporte a la cultura argentina. Desde afuera la ceremonia parecía la coronación perfecta de una vida extraordinaria. Había aplausos, emoción, recuerdos y gratitud. Pero detrás de esa imagen también existía otra realidad. La preocupación por Martín seguía presente. El cuerpo de Palito comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Y la despedida de los escenarios ya no era solamente una decisión artística. También era una necesidad. La contradicción era profunda. Mientras el país lo homenajeaba como una figura enorme, su vida privada le recordaba que ningún premio puede proteger a una persona del dolor. La fama puede llenar una sala, pero no puede garantizar tranquilidad en una casa. Los reconocimientos pueden honrar el pasado, pero no pueden detener el tiempo. Poco después, el propio cuerpo de Palito marcó un límite. En noviembre de 2025 se confirmó la suspensión de todos los conciertos previstos para ese año. Su representante explicó que ya no tenía herpes, pero que continuaba con mucho dolor. Necesitaba recuperarse físicamente antes de pensar en volver a presentarse. Julieta fue directa. Dijo que su padre seguía muy dolorido. Palito, fiel a su forma de quitarle dramatismo a los golpes, resumió su estado con una expresión casi humorística. Dijo que estaba medio cachuzo. La frase provocó ternura, pero también preocupación. Detrás del tono liviano había una realidad evidente. Estaba cansado, dolorido y limitado. A esa edad, detenerse no siempre se siente como un descanso. Que pasó más de 6 décadas frente al público y que hizo del movimiento una forma de vida, frenar puede convertirse en una conversación difícil con uno mismo. Significa aceptar que el cuerpo ya no responde igual. Significa reconocer que la voluntad no alcanza para resolverlo todo. Palito había sido símbolo de empuje y permanencia. El chico que durmió en Plaza Retiro se había levantado una y otra vez. Había construido una carrera gigantesca y una familia que se convirtió en su mayor refugio. Pero ahora debía aceptar algo que ningún esfuerzo podía evitar. El tiempo estaba haciendo su trabajo. La imagen completa resultaba conmovedora. Por un lado, un hombre reconocido por varias generaciones, homenajeado como una figura central de la cultura argentina. Por otro, un padre preocupado por la salud de su hijo. Y al mismo tiempo, una persona atravesada por dolores físicos que lo obligaban a cancelar conciertos y a permanecer lejos del escenario. La respuesta estaba en la familia. En Evangelina, su compañera desde 1967. En sus 6 hijos. En la decisión de proteger a Martín sin convertir su crisis en un espectáculo. En la forma prudente en la que Julieta habló de la situación. En el silencio elegido para cuidar la intimidad. La crisis de Martín mostró ese límite. La familia actuó junta, tomó una decisión difícil y sostuvo el proceso. Julieta dijo que la internación había sido una forma de amor. No un castigo, no una exposición, no una derrota. Una forma de protegerlo cuando la situación exigía ayuda especializada. Más adelante Palito pudo decir que veía a su hijo mejor y que a veces ya estaba en casa. Esa mejoría no eliminaba todo lo vivido, pero ofrecía esperanza. El proceso seguía siendo largo. La preocupación no desaparecía de un día para otro. Sin embargo, la familia comenzaba a respirar con un poco más de calma. Al mismo tiempo, su propio estado físico empeoró. Aunque el herpes había quedado atrás, el dolor continuaba. La suspensión de los conciertos en noviembre de 2025 mostró que no se trataba de una molestia menor. Necesitaba tiempo para recuperarse y no existía una certeza inmediata sobre el regreso.
Para alguien que había vivido del escenario, cancelar todos los conciertos de un año era una decisión importante. Pero el cuerpo ya había hablado. Continuar podía significar exponerse a un desgaste mayor. Palito tuvo que elegir entre el impulso de seguir y la necesidad de cuidarse. Ese momento reveló otra forma de valentía. Durante gran parte de su vida, ser fuerte significó avanzar. A los 85 años, ser fuerte podía significar detenerse, aceptar ayuda, permitir que otros lo cuidaran, reconocer que no era posible cumplir con todo. La unión de ambos nunca fue presentada como una relación perfecta. Fue una construcción de muchos años. 6 hijos, decisiones difíciles, etapas económicas complicadas, mudanzas, política y fama. Permanecer juntos exigió renuncias y acuerdos. Por eso, cuando Palito dijo que quería caminar con ella hasta el final, no estaba repitiendo una frase romántica. Estaba describiendo el compromiso central de su vida. Por eso el sufrimiento de Martín lo golpeó de una manera tan profunda. Tocó precisamente aquello que Palito había dedicado su vida a proteger. El niño, que había sufrido la separación de sus padres, se convirtió en un padre decidido a mantener a los suyos unidos. Cuando uno de sus hijos necesitó ayuda, toda la historia volvió a adquirir sentido. No podía controlar el proceso. No podía prometer una recuperación rápida. Solo podía acompañar. Y en ese acompañamiento apareció la frase más importante de esta etapa: afrontar todas las situaciones con el mismo amor. A los 85 años, mirar hacia atrás significa ver una vida inmensa. Más de 28 millones de discos vendidos, 33 películas, más de 60 años de carrera. Un periodo como gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995. Una etapa como senador nacional. Una familia de 6 hijos. Un matrimonio iniciado en 1967 y sostenido durante décadas. Durante décadas millones de personas lo vieron sonreír. Pero una sonrisa pública no significa ausencia de miedo. Puede significar valentía. Puede ser la manera de proteger a otros mientras uno intenta sostenerse por dentro. En septiembre de 2025, mientras recibía el reconocimiento como personalidad emérita de la cultura de la nación, esa dualidad estaba presente. El país celebraba su historia. Su familia celebraba con él. Pero todos llegaban después de meses difíciles y en medio de preocupaciones que no habían desaparecido. Aquella ceremonia en el Palacio Libertad resumió la contradicción de la fama. Una sala llena puede aplaudir una trayectoria, pero nadie puede vivir el dolor en lugar del homenajeado. Las luces iluminan el escenario, no necesariamente lo que ocurre en el corazón de una persona. Palito había aprendido desde niño a seguir adelante. Sin embargo, la vejez exige otro aprendizaje. No siempre se trata de avanzar. A veces se trata de aceptar. Aceptar que un hijo necesita un proceso largo. Aceptar que la esposa también está cansada y preocupada. Aceptar que el cuerpo necesita descanso. Aceptar que algunas despedidas comienzan mucho antes de que alguien las anuncie. La suspensión de los conciertos en noviembre de 2025 no fue solamente un cambio de agenda, fue una señal. El artista que había trabajado durante más de 6 décadas debía frenar. Su representante confirmó que el herpes ya no estaba, pero el dolor seguía. Julieta confirmó que se encontraba muy dolorido, y Palito trató de resumirlo sin dramatismo. Por eso su familia no fue un elemento decorativo de su imagen pública. Fue el centro de su vida. Evangelina no fue solamente la esposa de una estrella, fue la compañera de una historia que comenzó en 1967 y atravesó casi todos los desafíos posibles. Sus 6 hijos no fueron solamente parte de una fotografía familiar. Fueron la prueba de que Palito había logrado crear la estabilidad que buscó desde niño. Cuando Martín necesitó ayuda, esa estabilidad fue puesta a prueba. La familia respondió unida.
Decidió la internación. Acompañó el tratamiento. Esperó las señales de mejoría. Protegió la intimidad. No hubo soluciones mágicas. Hubo amor, paciencia y tiempo. No sabemos cuánto tiempo necesitará para recuperarse físicamente. No existe una fecha segura para su regreso a los escenarios. Tampoco se conoce un diagnóstico detallado sobre Martín. Lo que sí queda claro es el proceso de una familia que intenta sostenerse con discreción. Y quizá ahí esté la enseñanza más importante. No todo puede resolverse con éxito, dinero o reconocimiento. Hay momentos en los que una persona solo puede estar presente, sentarse al lado de quien ama, esperar, escuchar, acompañar el tratamiento, respetar los tiempos del cuerpo y de la mente. Palito Ortega pasó gran parte de su vida corriendo hacia adelante. Ahora la vida le exige otro ritmo, un ritmo más lento, más íntimo, más consciente. Ya no se trata de llenar un teatro, se trata de llegar al final del día con un poco menos de dolor y con la tranquilidad de saber que los suyos están acompañados. Tal vez eso sea lo que vuelve tan conmovedora su historia. El contraste entre todo lo que logró y aquello que no puede controlar. Puede mirar una carrera monumental, pero no puede detener el paso del tiempo. Puede recibir homenajes, pero no puede evitar la preocupación de una madre por su hijo. Puede haber sido símbolo de alegría, pero también debe atravesar noches difíciles. Aún así, sigue apareciendo una forma de esperanza. Martín mostró mejorías. Por momentos pudo estar en casa. La familia permaneció unida. Evangelina continuó al lado de Palito. El reconocimiento público confirmó que su obra sigue viva. Y él, incluso dolorido, conservó el humor y la serenidad. No es una historia de derrota, es una historia de fragilidad. Y la fragilidad no borra la grandeza, la vuelve humana. Palito Ortega fue el niño pobre de Lules. Fue el adolescente que durmió en Plaza Retiro. Fue la estrella de El Club del Clan. Fue el intérprete de canciones que acompañaron a generaciones. Fue actor, director, gobernador y senador. Fue esposo de Evangelina desde 1967. Fue padre de 6 hijos. Y hoy es un hombre de 85 años, intentando atravesar una etapa difícil con la misma idea que sostuvo toda su vida. Permanecer, cuidar, amar. Cuando las luces se apagan, eso es lo que queda. No los números, aunque sean enormes. No los cargos, aunque hayan sido importantes. No las ovaciones, aunque hayan durado décadas. Queda la mano conocida, la casa, la voz de la persona que estuvo siempre. La esperanza de que un hijo vuelva a estar bien. El deseo de que el dolor disminuya. Quizá Palito entendió hace mucho tiempo que la verdadera obra de una vida no se construye solamente frente al público. Se construye en las decisiones silenciosas, en la promesa de no repetir las heridas de la infancia, en la voluntad de permanecer junto a la persona elegida, en la forma de acompañar a los hijos cuando atraviesan sus peores momentos. Por eso su historia actual no debe ser contada desde el morbo, debe ser contada desde el respeto. Hay un hombre mayor con dolores persistentes. Hay una familia que vivió una crisis delicada. Hay una esposa preocupada. Hay hijos que intentan proteger a sus padres y a su hermano. Y hay un país que reconoce a una figura central de su cultura, mientras esa figura aprende a convivir con sus propios límites. El tiempo no le quitó a Palito lo que fue, pero lo obligó a mirar de frente lo que es hoy. Un hombre que necesita descanso. Un padre que necesita esperanza. Un esposo que necesita compañía. Un artista que tal vez ya no pueda sostener el mismo ritmo. Eso no disminuye su legado, lo completa. Porque cualquiera puede admirar al ídolo que vende millones de discos y llena teatros. Lo difícil es mirar con la misma admiración al hombre cuando el cuerpo duele. Cuando la familia atraviesa noches difíciles. Y cuando la fortaleza ya no consiste en sonreír frente a una multitud,
sino en levantarse cada mañana y seguir amando. A los 85 años, Palito Ortega parece haber llegado a esa verdad. La vida no se mide solamente por lo que uno conquista. También se mide por la forma en que uno atraviesa aquello que no puede cambiar. Y en esa etapa, lejos de los grandes titulares, su historia sigue siendo poderosa. No por un nuevo éxito, no por una nueva película, no por un regreso triunfal, sino por algo mucho más sencillo y profundo. Seguir al lado de los suyos, cuidar la paz de su casa, esperar la recuperación de Martín, aceptar el cuidado de Evangelina y de sus hijos, escuchar a su cuerpo y enfrentar cada situación con el mismo amor.